Buenos días. Buenos días, Nando. ¿Qué tal? Después de 2 años nos volvemos a ver a menos de 2 metros. Es increíble, ¿no? Y cuando me acuerdo hace 2 años estamos calculando que esto iba a durar 3 meses y ya han pasado 2 años. Sí. Y bueno, hemos seguido en nuestro mundo de libros, de palabras. No en vano somos literatos, que quiere decir atenidos al alma de la letra, ¿no? Sí, Y bueno, justamente hemos estado en un proceso muy bonito con reincorporadas y excombatientes alrededor de comer y contar en Bogotá. Tenemos la ilusión de expresar nuestros deseos, sueños y esperanzas a través de relatos. claro. Y bueno, por eso nos parece muy, muy bonito que tú nos cuentes desde dónde se puede arrancar cuando uno tiene esa ilusión de expresarse. Sí, pues yo creo que desde un propósito que es muy válido y cada vez más vigente, ¿no? Y es dejar testimonio de las comidas, de la alimentación, que todo eso se inscribe en el preservar una cantidad de eventos de la vida cotidiana, ¿m? Para que los hombres del futuro sepan qué clase de seres estuvimos en esta época tan dura, ¿no? Y tan dura, tan especial y de unos cambios tan repentinos, además a veces de constantes. Sí, a mí me parece pues muy válido el poner a hablar a la gente acerca de las comidas. Tal vez porque las comidas están tan cercanas y son tan cotidianas, no se les ha dado, ¿no? la importancia de vida. Yo me acordaba la otra vez y al comienzo pensé que era un chiste cuando algún amigo citaba al Che Guevara diciendo la nostalgia empieza por el estómago. Y después corroboré que sí había sido una afirmación del Che, ¿no? Y quien da ese testimonio es el propio Gabriel García Márquez, ¿no? Tal vez en alguno de las noches difíciles del Che por allá en la guerrilla en Cuba, alguna noche de vivac, ¿no? Les dijo eso a sus compañeros de lucha. Y si la nostalgia empieza por la comida, pues está vinculada íntimamente a los recuerdos de lo que hemos sido, ¿no? La alimentación pues está en la base de la existencia, pero algo que yo sí he procurado cada vez más en racionalizar es el disfrute de las comidas, ¿no? En contraste con lo que pueden ser las comidas funcionales, donde uno come porque tiene hambre o exclusivamente para alimentarse. Hay un momento en que hay que saborear las comidas porque digamos que las comidas tal vez más que, o al igual que otros actos, debe estar muy vinculado a lo placentero, a la degustación. Y hace unos segundos empleé la palabra al momento. Tiene que ver con el tiempo también, ¿no? El tiempo que nosotros debemos dedicarle a las comidas. Debe ser un tiempo de disfrute, de pausa, de ritmo, al igual que la música, ¿no? La música está compuesta de sonidos gratos, pero también de silencios. Y la aproximación a la comida debería tener también esos componentes, ¿no? El detenerse, el disfrutar, el hacer pausas, el pensar en lo que se está haciendo, ¿no? Para que no todo sea un consumo pues desaforado.
Pues básicamente eso, Nando. A mí sí me parece que cada vez más debemos hablar más de las comidas, ¿no? Porque hablar de las comidas también es hablar de la naturaleza, de los componentes, de los alimentos, en fin. Claro. Gabriel, y nosotros hemos partido de un verso de Luis Vidales, eh, en el que dice el poeta: he visto al futuro regresar. Y pensamos que como sociedad, como personas, nos merecemos la posibilidad de transformar ese pasado un poco atroz que hemos tenido con la mediación del presente, de un presente lleno de todas estas ilusiones y de todas estas actitudes como las que tú has mencionado. ¿Cómo es ese asunto del tiempo en las crónicas, en los relatos testimoniales? Sí, yo me acuerdo que un gran amigo nuestro, escritor español, Félix Grande, ¿no?, decía que tal vez los historiadores del futuro irán pensando en esta época: Dios mío, qué horror. Pero además de esa expresión, qué horror, yo creo que los historiadores del futuro estarían pensando: qué lástima que nosotros los del presente no hubiéramos preservado una memoria de los actos cotidianos, ¿no? Por ejemplo, pues yo he publicado ya 2 obras que tienen que ver con esto que acabo de mencionar: Crónica Sentimental de Bucaramanga, por un lado, y algunos relatos presentes en el último libro de cuentos. Y tiene que ver con tener una curiosidad intelectual hacia la cotidianidad del pasado, ¿no?, para que los hombres del futuro puedan reconstruir con un poco más de pistas, de rastros, de huellas, lo que fue y lo que es ahora la vida. Por ejemplo, a mí me causó mucha curiosidad de saber qué pensaban, qué sentían, qué disfrutaban los habitantes de hace 100 años en una ciudad como Bucaramanga. Y rastreé y me encontré, tal vez de las cosas más valiosas, era una cita de la escritora Elisa Mujica, hablando de qué olor tenía Bucaramanga a comienzos del siglo pasado. Cosa que es un poco inaprensible y no todo escritor registra, ¿no?, qué olor puede tener una ciudad. Y ahora, pues, pensando en esta situación, si en el futuro preguntaran qué olor tenía Bogotá en el año 2021, ¿qué diríamos, Hernando? Olor a alcohol, ¿no?, por ejemplo. Olor a jabón, olor a desinfectante, más que cualquier cosa, por lo menos durante algunos meses de toda esta crisis. Y también es válido preguntarnos entonces qué comían, cómo disfrutaban, ¿no?, nuestros padres, nuestros abuelos, y también poder dar testimonio de cómo y qué estamos disfrutando en este momento, para que también el futuro, pues, tenga mucho más disfrute, ¿no?, en el sentido de que sepan y contrasten, ¿no?, los seres del futuro sus disfrutes con los disfrutes nuestros, con nuestras nostalgias, con nuestros recuerdos, con nuestras carencias y deseos, ¿no? Entonces sí me parece cada vez más importante, y así lo cultivo en algunos alumnos, ¿no?, de los cursos de crónica, ¿no?, el dar testimonio de lo inaprensible, tal vez, de lo que no registra la, comillas, gran literatura, ¿no? Y son, pues, estos, como dice el cronista Vázquez Montalbán, ¿no?, reconstruir el pasado con proyección hacia el futuro, con materiales que son materiales de derribo, ¿no? Los cancioneros, las revistas, incluso la misma publicidad, la paremiología que está distribuida en folletos, etcétera, que no es y en ese sentido yo creo que tú eres un especial coleccionista, ¿no?, de eso que puede ser fungible, publicaciones sueltas, publicaciones fragmentadas, ¿no?, para
reconstruir esos fragmentos y darle la dimensión que deben tener, ¿no? Porque de eso se alimentaron nuestros padres durante las décadas pasadas del siglo XX. Ahora con Internet pues puede cambiar mucho la situación, pero sí me parece que por lo menos, y volviendo al tema de las comidas, sí hay necesidad de retener, ¿no? De retener los sabores y los disfrutes. ¿Cuáles pueden ser tus, en este momento, cuáles son tus 3 o 5 de tus palabras preferidas? En relación con la comida, con los sueños, con los deseos, con la escritura. Tal vez las palabras que voy a decir corresponden a una especie de nueva sentimentalidad mía hacia la comida. Yo durante muchísimo tiempo fui una persona que comía únicamente para cumplir la función de alimentarme, de llenarme. Y últimamente estoy dándole tiempo. Estoy dándole tiempo, por un lado, a las comidas. Estoy tratando de desvincular también los horarios. Los horarios pues, que durante mucho tiempo permanecieron de manera pasiva, ¿no? A las comidas, el disfrute es una palabra que cada vez está más presente en mi léxico y en mi pensamiento. El disfrute. La nostalgia, entendía la nostalgia no como el pensar que el tiempo pasado fue mejor, sino el pensar que el tiempo pasado debe estar más presente en el presente, valga la redundancia. Y segundo, pues la curiosidad no solamente por otras comidas, sino por otras formas de comer, ¿no? Y en este momento estoy pensando justamente en lo que decía Roland Barthes en El Imperio de los Signos, ¿no? Acerca de la comida oriental, que no solamente es una comida, sino es una forma nueva de aproximarse al acto de comer, ¿no? Y él hablaba de una sintaxis presentes también en la comida, que nosotros no estamos familiarizados con esa sintaxis, porque nosotros es sopa seco y gaseosa o lo que sea y postre, y somos un poco, comillas, salvajes en el devorar, mientras que Oriente piensa sintaxis nuevas, ¿no? No es un plato, 2 o 3, son 7 platos. Y la cosa no es de riqueza, sino de distribución, y el poder, como en un juego tal vez de ajedrez o de damas, saltar de lo dulce a lo salado, de lo agrio a lo ácido, de lo suave a lo denso, etcétera, y crear una sintaxis muy personal. Entonces, fíjense que la comida está acompañada ahí de un ritual muy personal y creativo, y a mí me parece que esos dos componentes, sobre todo el segundo, el ser creativos con la comida, me parece que nosotros deberíamos apropiarnos de, si se quiere, de esa filosofía, filosofía del gusto, para asegurar un mayor disfrute y una nueva aproximación a la comida, que también es una nueva aproximación al disfrute y a la vida. Bueno, y de las páginas de esa relación entre cocina, mesa y literatura, ¿qué quisiera resaltar? Pues a mí me parece que los escritores españoles tienen un gran acervo, ¿no?, sobre las comidas, partiendo del Quijote, ¿no? Una de las grandes curiosidades que uno satisface leyendo el Quijote es ver cómo se alimentaba Don Quijote y cómo se alimentaba Sancho Panza, y qué filosofía distinta. Fíjese que en parte esas dos caracterizaciones, ¿no?, están definidas en parte también por la comida, ¿no? Pues el mismo nombre, ¿no?, Sancho Panza, en contraste con esa figura de Don Quijote, que es una figura pues donde el cuerpo para él no es tan importante.
los españoles, Camilo José Cela, Paco Umbral, el mismo Manuel Vázquez Montalbán, tienen excelentes páginas sobre la comida, ¿no? De hecho, Manuel Vázquez Montalbán era un gourmet, era un gran, una persona que recorría el mundo y recorría las cocinas. La otra vez cerca de la Plaza Bolívar escuché a una extranjera que le decía a otra, es que mija, refiriéndose tal vez a que iban a entrar ahí a la puerta falsa, ¿no? A comer algo muy típico. Le decía a la compañera de esta extranjera, a los países no solamente hay que recorrerlos, también hay que caminarlos y hay que comerlos y beberlos. Y yo he repetido eso cuantas veces he podido en las clases también, ¿no? A los países hay que comerlos y hay que beberlos. Y me parecería, pues alguna vez que viajé a Cuba, algunos colombianos me asombró que llegaban a un restaurante cubano y lo primero que pedían era bandeja paisa. ¿No? Y música vallenata, en cambio de un trío de matamoros y unos moros y cristianos, porque eso hace parte de la curiosidad intelectual también, ¿no? El poder tener acceso y también poder leer, ¿no? Los disfrutes que otras culturas mantienen con las comidas y por supuesto las bebidas. Entonces me parece que los españoles básicamente tienen una gran tradición de aproximación. Nosotros no tanto y nos faltaría tal vez, ¿no? Esa nueva actitud, no despreciar lo básico, no despreciar lo elemental. Y parte de lo básico y lo elemental son las comidas. ¿Y en tu obra cómo aparece la comida? Trato a veces de ser creativo. En esta obra de relato que se llama Barrio Hereje, me invento un restaurante en el Paraguay que tiene mucho que ver con algunas filosofías. Así como se da fundamentalismo en las religiones, también se da fundamentalismo en las comidas. Y leí en alguna oportunidad a algún autor o autora diciendo que nosotros somos lo que comemos. Y que a nosotros nos define lo que comemos. Y a mí me parece que eso es una exageración, ¿no? Porque lo que comió Jesucristo en la última cena fue lo mismo que comió Judas Iscariote, ¿no? Y ambos son antípodas respecto a la vida. Es decir, la alimentación en Judea por allá en el año 0 de nuestra era, pues era muy común, ¿no? Y bueno, no creo que a nosotros nos defina lo que comemos, porque hay muchas culturas que se alimentan exactamente de lo mismo y producen unos fundamentalismos radicales que se oponen y se destruyen, ¿no? Entonces nosotros somos mucho más que eso. Y ahí, bueno, ya tengo pues 2 o 3 relatos de ficción sobre comidas, ¿no? La comida macrobiótica, etcétera. Y últimamente sí hay, creo yo, fundamentalismos religiosos y fundamentalismos alimenticios que se aproximan cada vez más a esos fundamentalismos religiosos, ¿no? El hecho que una persona sea vegetariana o vegana no la habilita para empezar a despotricar y a despreciar, incluso a atacar a las personas que no se alimentan como ella. Entonces eso va a ser una línea interesante, y gracias a esta conversación caigo en la cuenta de que es una línea también de una línea temática para desarrollar en la escritura que puede ser muy interesante. Bueno, Gabriel, seguiremos aquí viéndonos en las 1001 páginas llenas de palabras bellas y vivas, ¿no? No, y felicitaciones por esta línea temática que estás desarrollando, ¿no? Nuestra cultura tiene que reconocerse, autorreconocerse y afianzarse sobre lo que somos. Me acuerdo en este momento de un pensamiento de José Martí, ¿no? Que dice que si nuestro vino de plátano es nuestro vino, y si sabe amargo es nuestro vino. Sí, es muy bonito eso. Uh-huh. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Nato. Bien.
Gracias.